¿Quién lo diría? En Infinita, palabras con poder. 8 de la mañana con 8 minutos, las 8 con 8 minutos, ya estamos de vuelta aquí en ¿Quién lo diría? En Radio Infinita y ahora también por las pantallas de Mega Plus. Muchas gracias por acompañarnos, a quienes nos sintonizan y a quienes también nos ven. Es día viernes 27 de diciembre del 2019, hay harta contingencia nacional, política, parlamentaria, de la que conversar y lo haremos con dos mujeres en esta oportunidad, ambas diputadas, una de Renovación Nacional, otra de Revolución Democrática, Jimena Osandón, Natalia Castillo, están con nosotras sentadas aquí en el estudio. Bienvenidas y gracias por acompañarnos en el último viernes de la década. Notable, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo está Natalia? Bien, Muy buenos días, muy buenos. Bueno, Acerque el micrófono a Natalia. en el último viernes de la década. De veras, qué fuerte. Sí, fuerte. Oye, la idea nuestra de juntar a dos mujeres de tiendas distintas, digamos, ¿verdad? Tenía que ver un poquito con capturar a través de ustedes sensaciones. Porque estas últimas semanas en el Congreso no han sido nada fáciles, ¿verdad? Ustedes son relativamente nuevas en el mundo parlamentario y están además y militan en coaliciones que están sufriendo problemas también, producto justamente de la crisis. O sea, tanto el Frente Amplio, en el caso de Natalia, como Chile Vamos, en el caso de la diputada Osandón, están viviendo situaciones bastante críticas. O sea, son de alguna manera también un pequeño reflejo de una situación un poquito más generalizada. Y en algunos casos, el famoso tema de la paridad, por ejemplo, donde la mujer era protagonista de la discusión, estuvo en el eje del quiebre o en una parte importante del quiebre. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué tan vinculado está efectivamente con... ¿Es un reflejo de una crisis mayor a nivel como estructural, como la que uno siente que está viviendo el país? ¿O esta cuestión obedece a rencillas más pequeñas, a cuitas más chicas? Yo creo que una mezcla un poco de todo. Bueno, Menos Osandón. En el caso nuestro, el tema de la paridad, fuimos pocas las personas y las mujeres especialmente que estuvimos y nos jugamos por el tema de la paridad porque creemos que es un tema de justicia democrática a la larga. Es una noticia en desarrollo porque se habla de un congelamiento que yo creo que en estos días vamos, sobre todo a principios del próximo año, tal vez cuando ya se vote en el Senado, vamos a saber qué tan importante era el tema de la paridad para la continuidad del tema de Chile Vamos. A mí me sorprende que sea un tema tan importante, dado que me parece de toda lógica el tema de la paridad hoy en día. Y bueno, es cosa ver incluso en la encuesta la aprobación. Nosotros con la Marcela y con la Erika jamás lo hicimos viendo ese tipo de cosas, sino porque sentimos que parte de esta renovación que está existiendo hoy día, tal vez en el país y tal vez en cada uno de los partidos. Por eso estamos todos un poco en crisis. Lo dice Marcela Sabat y Erika Olivera. Sí, que fuimos las tres que impulsamos esto, apoyada también por algunos parlamentarios, pero claramente con la presión muy fuerte de nuestros partners y también desde el gobierno. Es algo que a mí me parece... Siempre con Mario Desbordes dijimos que nos parecía que era como un conflicto ficticio, al menos la excusa. Como bien tú dices, Connie, puede haber algo que es más profundo. Tal vez estos matrimonios mal avenidos en algún minuto puede que lleguen a su término, puede ser que las alianzas vayan cambiando. Nosotros hace muchos años también hemos hablado de nuestra cercanía con la democracia cristiana, pero la idea nuestra es, desde Renovación Nacional, bajo ninguna circunstancia ni quebrar, ni presionar para esto, porque la idea es terminar con este gobierno y ojalá Chile Vamos no sea solo una coalición que sea solo para el gobierno de Sebastián Piñera. Instrumental. Siempre hemos dicho que esto tiene que continuar y ojalá tengamos 2, 3, 4 periodos más de un gobierno de derecha, centro-derecha. Pero el tema de la paridad, curiosamente, no sé si será por la contingencia que estamos viviendo, ha venido a ser como algo tremendamente importante que a mí me parece insólito que sea tan... Es como si yo pensaba, si estuviéramos, por ejemplo, peleando, no sé, el aborto libre. Yo ahí te creo que surgen como cosas bastante más fuertes y más polarizadas, pero la paridad para la escritura de nuestra Constitución, en el caso que gane, que yo creo que sí va a ganar la opción de cambiarla, que nos va a acompañar por 40, 50, 60, 100 años. ¿Cómo no es de toda lógica que tenga que existir paridad en su pensamiento, en su escritura, en su elaboración, dado que estamos buscando una constitución que nos represente y que no nos desuna, que es como la razón principal para terminar con la que tenemos hoy en día, aparte de muchas cosas que yo al menos pienso que hay que cambiar, pero claramente la unidad no es una constitución que una, porque todavía sigue con el título que es de la de Pinochet. Natalia Castillo. Bueno, yo creo que esta crisis
nacional que estamos viviendo, es una crisis institucional, de credibilidad, y yo creo que ha calado profundamente en las distintas capas de la sociedad. Los partidos políticos y las coaliciones políticas no están exentas de esta crisis tampoco. Yo creo que eso se ha reflejado. Tal vez en algunas coaliciones venía un poco de antes, ya lo venía viendo con la destrucción de la ex nueva mayoría. Luego a nosotros también nos tocó un proceso de ajuste también dentro del Frente Amplio, de organizaciones que salieron, ahora lo estamos viendo en Chile Vamos, y creo que es un poco, como decía la Nona, es un poco también que nosotros también somos parte de la crisis, y también hay una reordenación, una reorganización del mapa político completo. No tan solo en el ámbito de los partidos, sino también en el ámbito de las organizaciones. También vemos como las organizaciones hoy día son representativas de un grupo, pero hay un montón de personas que tampoco se siente representada por estas organizaciones sociales, y ha generado este movimiento de manera más inorgánica, donde no se reconoce un líder al quien se pueda tampoco interlocutar, sino que aquí más bien es una masa colectiva que exige ciertas demandas. Y en ese contexto, cuando nosotros firmamos este acuerdo el día 15 de noviembre, que además desde mi sector ha sido muy cuestionado, porque hay distintas formas de llegar a acuerdos. De hecho, es lo que nosotros hacemos permanentemente en el Congreso cuando votamos, que es cuando no podemos definir una fórmula en conjunta, bueno, se somete a una votación y ganan las mayorías relativas. Pero ¿qué pasa? Que cuando se trata de la creación de una nueva constitución, sí necesitamos un acuerdo un poco más amplio que eso, que un simple voto, y por eso es que nosotros decidimos entrar también a esa cancha y poder disputar también los términos en los cuales iba a ser esta nueva constitución. Y desde el primer día instalamos la paridad como algo que nosotros íbamos a seguir impulsando. Después en el Congreso intentamos primero, porque tampoco esto es una discusión de la semana pasada ni de hace 2 semanas. Bueno, aquí hay organizaciones, grupos de mujeres que históricamente han venido hablando del tema de la paridad, no solamente en la política, sino que en las empresas, en los distintos ámbitos de la vida, en los ámbitos profesionales, hay un montón de ejemplos. Y ahora que se está generando la Constitución, que no tenemos el tiempo que tenemos, por ejemplo, en el caso del Parlamento, con una ley de cuota que es transitoria, en generar este cambio cultural hasta que haya más mujeres parlamentarias. Hoy día somos poquitas, somos 35 de 155. Entonces dijimos, bueno, hay que generar la fórmula para que la paridad pueda estar en el órgano constituyente. En eso lo primero que intentamos hacer fue incluirlo dentro del marco del acuerdo del 15 de noviembre. No hubo ninguna posibilidad, y esto fue principalmente por la negativa de la UDI. O sea, la UDI aquí también dice, hoy, pero es que no nos pusimos de acuerdo nosotros. Bueno, ellos tuvieron tiempo como coalición para ponerse de acuerdo. De hecho, nosotros desde la oposición teníamos una propuesta de paridad en el Frente Amplio, que al principio tampoco era única. Había una del Partido Liberal, había otra de la Revolución Democrática. Consensuamos una propuesta en la oposición. También consensuamos una propuesta luego con las diputadas de derecha, porque la UDI ya se había salido del esquema, ya habían dicho que a ellos no les gustaba la paridad, y en ese contexto es que buscamos la mejor fórmula dentro de los marcos que tenemos, que son una constituyente que va a tener un número limitado de parlamentarios, que se va a regir por la misma cantidad de diputados por distrito, y en esa fórmula encontramos la mejor fórmula posible. Déjeme hacerle esta pregunta, voy a partir ahora contigo, Natalia. De todo este proceso de discusiones que se ha generado desde el 18 de octubre hasta la fecha, incluyendo montones de debates, porque han sido muy distintos, muy distantes incluso unos de otros, han sido hartas las cosas que se han estado discutiendo, ¿qué es lo que a ti más frustración te ha provocado en la discusión parlamentaria? Bueno, frustración en este proceso, yo creo que el tema de la paridad y el tema de los escaños reservados, pero en términos más generales, a mí lo que me provoca más frustración es muchas veces la incapacidad que podemos tener como parlamentarios de frenar algunas conductas. Como por ejemplo. Por ejemplo, me pasa ahora con lo que está pasando con el presidente. Ayer conversábamos dentro de la bancada, por ejemplo, decíamos, ¿qué hacemos? O sea, tenemos un presidente que está repartiendo noticias falsas, que después además salen unas declaraciones a propósito, por ejemplo, del incendio, diciendo que tenemos la mala costumbre de construir en lugares donde no se puede. Y decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué herramientas tenemos? Las únicas herramientas que tenemos, ya las usamos, fracasaron, que son las acusaciones constitucionales, podemos ejercer medidas de fiscalización, pero la verdad es que no podemos hacer más como parlamentarios. Eso es lo que más te frustra a ti. Jimena Sandón,
¿Qué es lo que más me frustra a mí? Desde el 18 de octubre hasta ahora, desde el punto de vista parlamentario, ¿no? Porque Desde el punto de vista parlamentario. de lo que puede hacer uno como legislador, ¿qué es lo que más está frustrado? Qué difícil tu pregunta. La verdad que A yo eso soy... me pagan. Es que para eso te pagan, parece, ¿ah? Porque yo soy persona de poca frustración. La verdad que frente a un problema Lo siempre sé. ataco y trato de solucionar. Entonces, Lo sé. como que si tú me dices tanto como frustración, yo después del 18 he visto por el contrario, una situación muy complicada que nos ha costado incluso internamente en el Parlamento muchísimo, pero también veo una cosa de oportunidad. Yo por primera vez he visto que tal vez tenemos la posibilidad de ingresar con una agenda social importante, fuerte, efectiva, que la gente la sienta. Entonces, como frustración, yo diría que tenía más frustraciones antes de que golpeaba puerta. En cambio, hoy día dicen, oye, ¿sabes qué? Parece que tenían algo razón. Entonces, así como hablar de frustración, yo no tendría cómo decirte algo en este minuto, pero sí tengo un poco de miedo porque nadie puede decir que vamos a salir bien de esto, pero también tengo esperanza de que Chile tenga un giro hacia un modelo mucho más social. Y yo he sentido en lo personal, de hecho, el proyecto del TAC, yo lo estuve peleando hasta el día 17 de octubre, cuando tenía la negativa, y después parece que tenía razón. El tema de la pensión básica solidaria, que también fue, para mí he tenido altos costos, pero tengo la tranquilidad que muchos adultos mayores van a recibir una pensión bastante mejor. Entonces, estoy sintiendo que por primera vez hay un grupo de personas de mi sector que está diciendo, mira, la verdad que parece que es importante la agenda social. Y yo me quedo con eso y eso es lo que vamos a seguir luchando. Entonces, así como frustración, efectivamente me complica la situación que estamos viviendo, la violencia, todo eso, pero creo que en toda crisis existe una oportunidad. Y yo creo que Chile tiene una tremenda oportunidad de girar y ser un país mucho más solidario, mucho más equitativo. Y bueno, todas esas palabras que suenan siempre como bonitas, como muy cliché, yo siento que por ahora Bueno, yo podría estoy de ser acuerdo verdad. con eso. Yo creo que ahora viene un periodo de esperanza, se abre una cancha nueva y espero yo que la gente se la Déjenme tome por completo. preguntarle Conversamos con Natalia Castillo, diputada de Revolución Democrática, y Jimena Sandón, diputada de Renovación Nacional. Yo creo que las dos son una súper buena representante de los muchos grises que hay en este proceso, ¿verdad? Me refiero a que en las puntas, el blanco y negro, la polarización que ya se está empezando a ver, es probablemente uno de los grandes temores. Ustedes son parte del grupo de gente que quiere que esto salga bien, que se haga bien y que resulte, ¿verdad? Y ponerlo como una esperanza da cuenta justamente de eso. Yo creo que el mundo que hay ahí es mayoritario. Sí. El problema es que el debate se lo empiezan a tomar los polos. ¿Qué hacer? Y la pregunta es esa, ¿qué hacer, verdad? Desde el color gris, en el fondo, dicho en el buen sentido, ¿ah? No estoy diciendo el gris como una cuestión ni matizada, ni ñoña, ni aflanada, sino que tomándolo como el lugar donde uno quiere que las cosas se hagan bien y se aproveche la oportunidad. ¿Qué hacer para evitar que esta cuestión se polarice, como puede llegar a polarizarse? Ya estamos preocupados de la campaña y el sí y el no y viendo en cada partido quién va a estar por el sí, quién va a estar por el no, Sí. ¿verdad? O sea, la lista Sí. hoy día es esa. Sí. Y la campaña seguramente va a ser aprovechada con fines electorales futuros también, y hemos visto discursos que lamentablemente no contribuyen a la deliberación, sino que más bien a la polarización. Esta intervención que apareció el presidente hablando de nuevo de los videos extranjeros también polariza. ¿Qué hacer para que esta cuestión se haga bien hecha y sea efectivamente una oportunidad? Es complicada tu pregunta también, porque la polarización ha sido lo que nos ha acompañado durante el último tiempo, no solo ahora, hace el año completo, te diría yo, todo al menos el periodo legislativo, de las cosas que más me ha llamado la atención, el tema de la polarización y de la crítica que uno recibe personal cuando tú cruzas el río. O sea, es como mal visto para muchas personas que uno tenga incluso amistades de repente. De lado a lado. Por eso no, obvio. por eso te Sí, hablo esto de es cruzar el cruzado, río, claro. de cruzar el río para el otro lado. Pero si piensa que en Renovación Nacional y tú en Revolución Democrática, no Claro. sé si habrá alguien que esté por el no en Revolución Democrática, No. pero en Renovación Nacional hay Sí, gente que sí, está por lo el hay. sí y gente que está por el no. Por supuesto, nosotros estamos bien divididos, tenemos por lo menos, yo diría un 50-50 desde las bases en adelante, y Mario Desbordes ha sido clarísimo en que se va a respetar. Y bueno, Renovación Nacional siempre ha sido un poco así. Ha estado, y esa es la gracia, y por eso que a mí me encanta, y yo estoy ahí justamente porque se da esta diversidad. Pero la pregunta tuya es: ¿qué podemos hacer? Yo creo que tenemos que seguir en la misma senda y aprovechar esto de crear estos diálogos, estos interdiálogos de un sector y otro, porque al final va a ser la ciudadanía la que va a terminar castigando probablemente en este nuevo Chile que estamos construyendo a esas personas que tienen
que tiene estas posturas tan radicalizadas. Yo soy más viejita, bueno, ustedes también votaron el sí y el no. No, yo no alcancé. No alcancé. Yo sí. Ya, bueno. No alcancé. Oye, que estoy... Párate qué ahí, no, horror. Yo A sí. parar ahí. Detente. Bueno, pero no importa. Pero ¿sabes qué? Tú tampoco, Natalia. No, esta no está ni... 9 años. Sí, imagínate. Pero ¿sabes qué? Me acuerdo mucho cuando veo estas discusiones de los extremos. Yo me acuerdo haberme acostado, pero yo voté por el sí en ese minuto, pero con una angustia espantosa porque se acababa el mundo, volvíamos a la época de la UP. O sea, esa era la campaña. Entonces, ¿cuál es mi guerra hoy día? Justamente decir no. No volvamos a caer en lo mismo. Las cosas sí se pueden cambiar, no pasa nada, arriesguemos, construyamos. Yo estoy tratando de hacer una campaña desde lo positivo, pero dada la experiencia que tuve, que era un horror. O sea, la campaña era, a ver, si tú votas por el no, volvemos. Y hoy en día yo doy gracias a Dios que haya salido el no, porque podemos salir del tema que estamos metidos y fuimos creando una sociedad con crecimiento y con muchas cualidades, también con muchos defectos, pero también con muchas cualidades, y que no se hubiera podido dar la otra. Pero yo viví, en lo personal, tenía 20 años, 21, no me acuerdo, pero esa cosa de sentir ese terror, yo no quiero que eso se vuelva a hacer. Tú hablaste de miedo hace un rato. ¿Es uno de tus temores hoy día el que la campaña en marzo, abril, de quienes quieran defender la actual Constitución termine efectivamente llevándolo a ese terreno más bien del terror? Es que lo que yo he visto en este minuto, recién ahora empiezo a ver un atisbo que rechaza para cambiar, una cosa así, pero lo que yo he recibido a través de redes sociales hasta hoy, que espero que eso cambie porque eso no aporta nada, es mucho del terror. Y no solo, y del terror también, pero no tanto el terror en el sentido de que para mí todo lo contrario, es un challenger, como dicen, es un desafío en tener una muy buena Constitución donde yo me la voy a jugar por mis principios, yo voy a defender la familia, voy a defender la vida. Jimena Sandón no va a cambiar en esa materia, pero sí tenemos muchas otras cosas, el tema de la solidaridad, el tema de tal vez un sistema menos presidencialista, muchas cosas que a mí me gustaría cambiar, pero yo invito a la gente a no tenerle miedo, los cambios son positivos, las personas crecen cuando cambian, y porque un país no lo va a hacer así, hay países que prácticamente no tienen constituciones. Nosotros estamos jugándonos la vida y yo espero, Juan Manuel, que no sea una campaña del terror, porque eso es... Pero yo veo mi sector, yo cuando converso me toca todo el tiempo, me quedo bastante callada porque estoy como un poquitito al punto disidente, pero no, qué horror, qué espanto, vamos a volver a esto, ¿no? Yo creo que no es volver, vamos a avanzar en muchas materias, que eso es lo que tenemos que buscar, avanzar para mejor en muchas materias. ¿Natalia? Sí, bueno, nosotros formamos Revolución Democrática con 2 consignas iniciales que han ido creciendo en el tiempo, pero nuestras consignas eran nueva educación y constitución. Eso fue lo que nos movilizó, lo que nos hizo juntarnos entre todos, entre todas, armar un partido político y entrar a esta disputa institucional. ¿Es como nosotros hubiésemos querido? Probablemente no, porque nosotros esperábamos una asamblea constituyente mucho más grande, con deliberaciones colectivas, pero también sabemos que dentro de este esquema nosotros no somos mayoría, no tenemos la posibilidad de tampoco imponerle ningún mecanismo a nadie, y por eso buscamos un acuerdo dentro de los marcos institucionales para poder avanzar hacia esa nueva constitución. Una nueva constitución, además, que por primera vez vamos a tener con las características que está teniendo. Y si se llegan a afianzar estos 3 mecanismos de incorporación de independientes, con paridad de género y además con escaños reservados, va a ser una de las constituciones creadas con un sistema más democrático dentro de lo que ha sido América Latina. O sea, tendríamos la posibilidad por primera vez como país de estar a la vanguardia en la región de lo que es un proceso constituyente legítimo. Porque no podemos olvidar que aquí este proceso constituyente tiene que contar con 2 elementos que son esenciales y son parte de la estructura de lo que viene más adelante. Por un lado, tiene que contar con algo que ya tiene, que es que sea un acuerdo político lo suficientemente transversal para que en términos cuantitativos, digamos, el número de votos, sea lo suficientemente sostenible para poderse llevar a cabo. Pero por otro lado, y lo más importante, tiene que ser un proceso que sea sentido como legítimo por la ciudadanía. Y eso es lo que nosotros estamos peleando en esta etapa. Esta legitimidad que hoy día yo creo que está un poquito en tela de juicio. Si es que no se afianzan estas 3 cosas, sobre todo, para mi gusto, la paridad y los escaños reservados. O sea, son parte central de la demanda. La paridad de género no es
un tema accesorio a una nueva constitución, sino que es parte del corazón de lo que tiene que ser un nuevo pacto social. Sí, probablemente tenga más que ver con el mecanismo en algunos casos, ¿verdad?, que con una cuestión conceptual. O sea, cómo logras la paridad finalmente Sí. como mecanismo, si la fuerzas o no la fuerzas o solamente la garantizas en la entrada. Esa es parte de la discusión. Hay un tema que yo creo que está en la preocupación La paridad, central. Connie, la paridad es que hay un tema para que la gente entienda. La paridad, lo de entrada es cuota de género, que no Lo de es entrada, paridad. claro. Pero lo que te Porque hay que asegura cómo el hacer la mecanismo. diferencia. La paridad se da en la salida del Claro, proceso. es como tú corriges. Es como el resultado Más que final. la corrección es la asignación paritaria de escaños. Claro. Porque siempre los Bueno, eso es sistemas lo que se está electorales tienen... discutiendo. Siempre los Es sistemas electorales tienen corrección, mecanismos de Pero corrección. en el par de minutos que nos quedan me gustaría preguntarles a ustedes, porque a ver, probablemente dentro de las aprensiones que no pocos tienen en la discusión que se puede dar respecto de la nueva constitución es cuánto finalmente pueden llegar a cambiar aquellas cosas que algunos consideran son fundamentales y que son características de un buen funcionamiento de este país. Estoy pensando, no sé, en la autonomía del Banco Central, en la existencia, la separación de vida de los poderes, la libertad, todos esos conceptos, ¿verdad?, que respecto de los cuales se pueden armar unas campañas del terror horrorosas, ¿verdad?, si es que efectivamente alguien se lo propusiera. ¿Hasta dónde creen ustedes tiene que avanzar la Constitución en entrar en el detalle de cosas? Porque hay mucha gente que además cree que la Constitución le va a solucionar problemas de la vida cotidiana. Y esa es otra creencia que también es falsa, ¿verdad? También es falsa. La Constitución es un garante de principio, Sí. es una gran estructura y probablemente mientras más de principio sea, más tiempo puede durar. Y más flexible Más también es de acuerdo a los flexible cambios también es. sociales. ¿Cómo se imaginan ustedes? Muy en corto. Sí, Ay, perdón. No, que yo creo que una cosa es muy importante lo que tú dijiste, que no pueden haber falsedad en este proceso. Efectivamente, las demandas sociales no se solucionan a través de la Constitución. Y por otro, los que están diciendo que la van a reformar, tampoco es cierto, porque no está el mecanismo hoy en día, porque para esas cosas se necesitan altos quórum. Yo creo que la verdad es recontra importante y como bien tú dices, hay que definir lo que es la Constitución, que es un marco referencial, que es nuestra columna vertebral, pero en el fondo no es la solución de todas las cosas y es por eso que así se tiene que tomar. Y tenemos que ver todo lo bueno que hemos tenido hasta ahora. Tú nombraste algunas cosas, la separación de los poderes, tal vez dar más autonomía. En este caso hay mucha gente que dice que el Parlamento debería tener, el presidente debería tener menos presidencialismo, más parlamentarismo, cámaras unicamerales, ese tipo de cosas, pero claramente tenemos que hacer una discusión previa para conservar todo lo bueno que nosotros tenemos y eso no, toda cosa nueva siempre conserva algo del pasado, así que yo creo que por ahí tenemos que trabajar, pero siempre con la verdad y no prometer cosas que después no se van a cumplir porque no se solucionan los problemas con la Constitución. Natalia Sí, Castillo. es cierto eso, no se solucionan los problemas solamente con el cambio constitucional, pero sí tenemos que reconocer que es a propósito de esta Constitución que no se puede seguir avanzando en cambios sociales. Por ejemplo, no se puede modificar el modelo de AFP Con los quórum. pero porque son también de rango constitución, es una ley de rango constitucional, porque la Constitución no es solamente la Constitución por sí sola, sino que es la Constitución y todo su entramado Todo el derivado. de leyes orgánicas constitucionales que no están dentro de la Constitución, pero sí podrían tienen cambiar, el pero rango con alto constitucional. quórum. Yo creo que hay tres cosas que son fundamentales que tienen que ser parte del proceso constituyente que viene. Lo primero es en no mantener el Estado subsidiario. O sea, como tenemos este quórum de 2/3, quienes quieran mantener el Estado subsidiario van a tener que contar con esa mayoría. Yo creo que no la va a tener, por lo tanto creo que Chile tiene que dejar ese modelo atrás. Que el Estado subsidiario en el fondo es lo que permite que hoy día estén privatizados la mayoría de los derechos sociales en Chile. Es lo que permite, por ejemplo, que la salud pueda ser privada y pueda ser también pública y no se fortalece justamente la educación pública. Y así todos los derechos sociales como el derecho a la vivienda digna, etcétera, etcétera. Eso es una discusión que yo creo que va a ser muy importante y muy del corazón de lo que va a ser la sociedad del futuro. Pero una cosita que diga, pero es importante que la gente entienda y, por ejemplo, cuando te garantiza vivienda digna, ¿qué es lo que entiende por eso? Que inmediatamente te va a construir una casa mejor, lo que sea. No, pero es sí, importante que la llevar a la práctica es lo complicado. Sí, la llevar a la práctica Hoy en es día- lo complicado, pero hoy día, por ejemplo, en Chile, el derecho a la vivienda no existe. Y el derecho a la vivienda digna, ni hablar. Cosas que en otros lados ya se ha logrado avanzar. Una segunda discusión que yo creo que va a ser muy importante tiene que ver con el sistema político institucional hoy día. Hoy día tenemos un hiperpresidencialismo donde el Parlamento, la verdad es que es bien poco las facultades que tiene. Es un Parlamento que además es caro.
es uno de los más caros del mundo. Uno por los Es que sueldos, ustedes son tan gastadores. uno por los sueldos de los parlamentarios, pero otro también por la excesiva burocracia que tiene, porque contamos con estas 2 cámaras. Hay proyectos que llevan 10 años, 18 años se demoró, por ejemplo, el protocolo CEDAW en ser aprobado en el Senado. O sea, es una brutalidad lo que demora el trámite legislativo. Yo soy partidaria de un sistema unicameral, donde exista solamente una cámara, tal vez agrandar la representación por distrito, eso es también conversable. Pero sobre todo el hiperpresidencialismo, a mí me gustan los sistemas parlamentarios, pero creo que a lo menos debiésemos en esta etapa avanzar hacia un sistema semipresidencial. Y lo otro, por otro lado, creo yo que es importante también de esta discusión como tercer elemento, el reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional. Creo que durante muchos años se ha excluido a las primeras naciones del debate democrático y creo que ya es hora que Chile asuma ese compromiso histórico y le dé el lugar que merecen a nuestros pueblos originarios. Jimena Sandón, diputada de Renovación Nacional, Natalia Castillo, diputada de Revolución Democrática, muchas gracias a ambas por estar sentadas en vivo esta mañana aquí en Infinita y Mega Plus. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Muchas Que tengan gracias. un muy buen fin de año.